estamos iniciando este proceso dentro de la materia de historia de Bolivia, que representa la hoja de vida, la bitácora del tiempo, lo que queramos denominarnos. Primeramente decir que el comienzo de esta nación, hoy conocida como Estado Plurinacional de Bolivia, a diferencia de las otras naciones vecinas, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, etcétera, etcétera, que tuvieron también sus procesos independentistas, en el caso de la otrora Real Audiencia de Charcas, posteriormente Alto Perú, y a partir del 6 de agosto de 1825, la República de Bolivia. Tuvo un proceso de 16 años de lucha, hablamos de entre 1809 a 1825. 16 años que marcarían la destrucción de la economía, la actividad productiva, en sí, de todo lo civilizado dentro de esta nación. Una lucha desigual ante un ejército profesional muy bien armado como era el español, con gente muy capaz que en determinados momentos demostró su capacidad, pero también su crueldad. Han pasado el próximo año, mejor dicho, se va a conmemorar los 200 años de la independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825. Pero tenemos que ser bastante objetivos y claros en nuestro proceso histórico que estamos empezando hoy día. Primero diremos que las ideas libertarias que se va a dar en la América española viene de un proceso inspirado primero en el siglo de las luces, o más propiamente hablando del siglo XVIII. Si hacemos un poco de un viaje en el tiempo, en la historia, en la línea de tiempo de la historia, vamos a ver que en 1750 los enciclopedistas Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu y D'Alembert, cada uno tuvo un lugar específico en este sentido, pero los que más influyeron en el nuevo pensamiento de la sociedad que se venía en ese momento fue Juan Jacobo Rousseau y el barón Armando de Secodán, barón de Montesquieu. El primero con sus dos obras fundamentales para un Estado moderno, el contrato social, y Emilio, donde señala las bases elementales de la educación de un estudiante, de la población infantil. Y el barón de Montesquieu, con esa obra cúspide que se presenta la sistematización que hace él durante buen tiempo de todo el legado que había dejado el filósofo escocés John Locke, que hablaba de la democracia, la república, la soberanía del pueblo, etcétera, etcétera.
A esto hay que agregar una serie de factores que van a ir contribuyendo para que esto se vaya gestando y llegue a esa población altoperuana o los residentes de la Real Audiencia de Charcas y concibieran esa idea de la emancipación. A esto hay que agregar, a esto hay que agregar dos hechos históricos. El del 4 de julio de 1776, que representa la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de las 13 colonias, y la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789. Dos hitos que cambiarían después el pensamiento de toda la humanidad, donde terminaría la Edad Moderna y empezaría la Edad Contemporánea. Pero ya entrando a la historia de la otrora la Audiencia de Charcas, el Alto Perú y la naciente República de Bolivia, comenzaremos señalando que en 1824 se dan dos capítulos muy importantes. Primero, prácticamente los ejércitos españoles estaban en retirada. Se estaban marchando de los territorios y habían sido derrotados definitivamente en Venezuela, en Colombia, en el Ecuador, con las tres famosas batallas de Carabobo, Boyacá, Pichincha. Y el Perú sellaría su independencia con dos batallas que marcarían este hecho histórico. Tenemos la batalla de Junín, del 6 de agosto de 1824, y la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1820. Con estas dos batallas, el Perú sella definitivamente su independencia. Pero a esto hay que recalcar también, ¿y qué con el Alto Perú? El Alto Perú todavía seguía en la incertidumbre de ser libre o seguir con una minúscula guarnición militar española que retenía todavía ese poder. Había pasado el año 1824 y en enero de 1825, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios le encarga al mariscal Antonio José de Sucre y Alcalá un viaje al territorio del Alto Perú. Sucre parte a mediados de enero para llegar los primeros días a Chuquisaca, más propiamente hablamos del 9 de febrero de 1825. Previo a este encuentro, el mariscal de Ayacucho comunicó a los representantes altoperuanos para una reunión para saber qué destino iba a tener este vasto territorio que en su momento representaba la Real Audiencia de Charcas. Se reunieron los representantes bolivianos, altoperuanos, estaban a la cabeza José Mariano Serrano, José María Mendizábal, José María Urcullu, que fueron, diremos, lo más notable de la intelectualidad y el protagonismo de los altoperuanos. El mariscal Sucre les encarga de qué se debería hacer y cuál es el destino de este territorio.
y fijan una reunión para el 10 de abril de 1825 en Oruro, que hasta ese momento todavía eran las intendencias. Transcurre el tiempo y el primero de abril de 1825 se produce la batalla de Tumusla, en la que se enfrentan los ejércitos españoles, el ejército español, mejor dicho, con el ejército patriota. Salen victoriosos los patriotas, derrotan a las huestes españolas comandadas por el general Pedro Antonio de Olañeta en esa batalla situada en la provincia Chichas, muy cerca de su capital llamada Tupiza. Con esa última batalla, los altoperuanos sellaban su independencia. 9 días después, la reunión pactada en Oruro no se realiza. En este aspecto, consultando con algunos historiadores, tanto bolivianos como extranjeros, sobre todo William Lyon Strong, decían que la reunión cancelada de Oruro no se efectuó por esta situación de la batalla de Tumusla. La mayor parte de la gente estaba en proceso de recuperación y pues había un desgaste físico emocional que impedía que se realizara. Pero se fija una nueva fecha para el 10 de julio de 1825. Llega a esta fecha, el 10 de julio de 1825, se reúnen en Sucre, en Chuquisaca, antes de que sea Sucre, y los representantes altoperuanos, José María Serrano, José María Mendizábal, José María Urcullo, vienen con una propuesta que tenía 3 puntuales puntos. La primera era la anexión de este territorio, la antigua audiencia de Charcas, a la República Argentina, antiguo virreinato del Río de la Plata. El segundo punto, la anexión al Perú, antiguo virreinato del Perú. Y el tercer punto, directamente la creación de un Estado libre, soberano, en el consenso de todas las naciones americanas y el mundo. Estos 3 puntos se someten a votación y en este sentido se somete a votación y pues para el primer punto, la anexión a la República Argentina, el resultado es de rechazo total. No había una votación a favor. El segundo punto, que se presenta la anexión a la República del Perú, tiene 2 votos a favor. Y en el tercer punto, que es el nacimiento de una nueva república soberana, libre e independiente, tiene una abrumadora votación. Por lo tanto, el mariscal Sucre y los representantes altoperuanos llegan a ese consenso de que este territorio se iba a convertir en una república
naciente, libre y soberana, con una extensión territorial de 2.363.764 kilómetros cuadrados, que era el territorio con el cual tenía jurisdicción la Real Audiencia de Charcas. Y con el proceso independentista empezó a gestarse, la mayoría de las repúblicas, antiguas colonias españolas, pasaron el dominio de sus territorios en el famoso utis possidetis juris de 1810. Es decir, que lo que poseías antes lo vas a seguir poseyendo. Una vez logrado este aspecto, se entra a temas, no diremos secundarios. Entramos a temas que tienen bastante importancia. A propuesta de un representante atoperuano de apellido Maldonado, basándose en la premisa si de Remo viene Roma, y viendo que no se aceptó a la naciente república como la República de Bolívar, de Bolívar a Bolivia. Es así que esta naciente república iba a tener como nombre República de Bolivia. En ese sentido, ese 10 de julio, históricamente hablando, debería ser la fecha de la independencia de esta nación. Pero, por insinuaciones y pedidos de todos los presentes en ese momento, sobre todo de los representantes altoperuanos, dicen de retrasar la fecha de la independencia de esta república al 6 de agosto de 1825, como homenaje al primer año de la batalla de Junín. Todos entran plenamente de acuerdo y el primer punto está saldado. Por lo tanto, la República de Bolivia nacería a la vida independiente el 6 de agosto de 1825 con su capital, Sucre, y ahí se agrega otros pedidos más dentro de estos representantes. El primer pedido que hacen los representantes, las resoluciones que hacen los representantes, dicen, uno, que la nueva república es Bolívar y la capital es Sucre. El nombre de la república es el apellido del libertador y la capital, el nombre de la capital, en homenaje al mariscal de Ayacucho. La segunda resolución dice que en todas las ciudades que son parte de esta república se deben erigir monumentos ecuestres del libertador Bolívar y del mariscal de Ayacucho. No tanto, si ustedes ven, en cada una de estas ciudades, si conocen Bolivia, Oruro tiene un magnífico monumento ecuestre de Simón Bolívar, que está ubicado frente al Colegio Bolívar de la ciudad de Oruro. En La Paz, lo mismo, en Sucre, en Tarija, etcétera, etcétera. Aquí en Cochabamba es el único monumento del libertador Bolívar que no está sobre un caballo, está de pie con una mirada hacia el infinito. La tercera resolución dice
que todas las instituciones públicas, escuelas y colegios deben tener en su oficina principal los rostros de los dos libertadores, de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Hoy, hasta en la actualidad, en cualquier oficina pública o en cualquier colegio, sea de educación privada o fiscal, tiene la imagen del Libertador, del Mariscal de Ayacucho y al medio el escudo nacional. En la cuarta resolución se declara al Libertador Simón Bolívar padre y protector de la República. Y en la quinta resolución se le otorga como muestra de agradecimiento al Libertador Simón Bolívar y Palacios la medalla, una medalla de magnífica elaboración con piedras preciosas y oro como agradecimiento de este pueblo. Posteriormente, cuando Simón Bolívar abandonaría la presidencia y se marcharía hacia Colombia, y en su lecho de muerte en Santa Marta, entregó la medalla nuevamente a las manos del mariscal, indicando que esta medalla debería ser para que todos los presidentes a futuros de esta república puedan utilizarla en su mandato. Y es así que ustedes ven que esa medalla todos los presidentes en el momento de su toma de juramento al inicio de su legislatura, de su gobierno, es impuesto junto con la banda presidencial. No es la medalla es la que originalmente Simón Bolívar recibió. Lamentablemente, han habido presidentes que hasta en esa medalla echaron ojo en las joyas preciosas que tenía, en las piedras preciosas. Entonces, jóvenes, con esto, la República de Bolivia daría sus primeros pasos como nación soberana, libre, independiente en el consenso de las naciones latinoamericanas. Como ya dijimos antes, Simón Bolívar y Palacios fue designado presidente vitalicio de esta nueva república. ¿Ya? Entonces, jóvenes, asume la presidencia el 12 de agosto de 1825. Vamos a decir, quizás saliéndonos un poco del enfoque, no del enfoque histórico, sino del enfoque del momento. Simón Bolívar nunca tuvo ni la aspiración ni el deseo de ser presidente, ni de Bolivia ni de cualquier otra nación. El objetivo primordial, el objetivo principal de Bolívar era la creación de un Estado grande, poderoso, conformado por las 5 naciones que había logrado él su independencia. Hablamos de Venezuela, de Colombia, del Ecuador, del Perú y de Bolivia. En ese sentido,
Ese era su objetivo primordial. Pero la coyuntura y el destino, diremos, haría lo contrario. Cuando Bolivia declara su independencia, se truncaba el proyecto de Bolívar de la Gran Colombia. Les decía que este país nacía este 6 de agosto bajo esas circunstancias de una nueva república soberana, libre e independiente, con un carácter de régimen unitario, es decir, basándose en los modelos de la República Francesa, con 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se creó la moneda, los símbolos nacionales, etcétera, etcétera. Bien, seguiremos viendo. A diferencia, no nos iremos ni a Venezuela, ni a Colombia, ni a Ecuador. Haremos un referencial de lo que pasó en el Perú, en la Argentina y luego en Bolivia. Los 3 países lograron su independencia, pero la independencia de Bolivia, si bien fue en base al sacrificio, al ultraje, al atropello hacia los patriotas, el costo que iba a representar iba a ser bastante grande. La situación económica y social del país lo divido aquí en 5 puntos y dice: no es fácil hacerse cargo de lo que significó para la audiencia de Charcas el paso de 4 ejércitos extranjeros. Estamos hablando aquí de los ejércitos auxiliares argentinos, que en 4, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, el primero en ingresar en Bolivia sería en 1812, este ejército, que estaba bajo el primer ejército auxiliar argentino, comandado por Antonio González Balcarce, entraría al territorio del Alto Perú o de la antigua audiencia de Charcas, pero no contó que el ejército español tenía un excelente comandante como fue Juan Manuel Goyeneche Ibarra. Es a partir de este momento que es bastante triste, porque los 4 ejércitos auxiliares argentinos, el primero se robó toda la plata que existía en la Casa de la Moneda. Fueron derrotados por Goyeneche en la batalla de Huaqui el 20 de julio de 1811,
y al escapar, después de una derrota contundente que recibieron, lo único que hicieron es saquear la Casa de la Moneda en Potosí y retornar a la Argentina con toda la plata que habían robado de dicha casa. El segundo punto, en 1803, en Potosí había 40 ingenios mineros. Estamos hablando más o menos de una estadística que entre el historiador Carlos Mesa Gisbert, Gabriel René Moreno, Ismael Pacheco Loma, coincide en decir que había 40 ingenios mineros. Inclusive, Michel Pacheco Loma habla de hasta 50 ingenios mineros. Estamos hablando de 1803. 22 años después, apenas habían 15. Apenas funcionaban 15. Es decir, que la producción de plata, la producción argentífera, tendría un decremento voraz, fuerte en la economía de este territorio. Para la fecha de la independencia, para ese 6 de agosto de 1825, vamos a ver dos cifras. Potosí, en el siglo XVIII, tenía una producción argentífera de 385,000 marcos de plata. Para fines y consolidación de la independencia del Alto Perú, su producción se había reducido a 200,000. El tercer punto es la producción agrícola y minera que también había sido afectada. Lamentablemente, una lucha de 16 años no iba a dejar meras pinceladas en la historia. Había calado profundo, jóvenes, puesto que la mayoría de la gente estaba inmersa en la lucha independentista. Un abandono total de la producción agrícola, un abandono total en el mantenimiento de carreteras que mal llamadas carreteras o caminos, puesto de que eran caminos de herradura que databan inclusive del periodo incaico. A su vez, las naciones vecinas, como Perú y Chile, prácticamente nos estrangularon en una serie de restricciones o regulaciones impositivas que iban a ser totalmente negativas. A esto hay que agregar un aspecto que no lo manifesté cuando hablaba del nacimiento de esta nueva república, la reunión del 9 de febrero de 1825 con el mariscal de Ayacucho, ni la nueva reunión del 10 de julio de ese mismo año, donde nace la nueva república. Esto no se había manifestado ni se había tocado esta situación. ¿En qué quedaba la población indígena de este territorio? Que era mayoritariamente en relación a los criollos y a los mestizos. Este es un error que a futuro traería muchas consecuencias negativas.
tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Porque cuando Bolívar se hace cargo de la presidencia, o sea, llega a ser designado primer presidente de la República de Bolivia, y al año siguiente se elabora la Constitución Bolivariana, promulgada el 19 de noviembre de 1826, es una constitución totalmente racista y excluyente. Racista y excluyente porque no se lo toma en cuenta al indígena quechua y aymara en los destinos de esta futura república. Es más, se lo margina a una condición casi inexistente. Además, que como voto de expresión de la democracia y la libertad, el voto iba a ser calificado. Es decir, que solo iban a votar aquellas personas que sabían leer y escribir y que contaban con un recurso económico bastante aceptable. Otro error que se iba a arrastrar hasta 1952. El quinto punto dice, ¿no? Cuando Bolívar, una vez transcurrido este mandato de este 12 de agosto de 1825 al 29 de diciembre del mismo año, cuando decide dejar, asumiría la presidencia el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Para que tengan amplíen su conocimiento y su cultura, Simón Bolívar, les voy a dar el dato, nació en Venezuela, en Caracas, el 24 de julio de 1783 y falleció en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Su nombre era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio. El gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre Alcalá, nació en Cumaná, Venezuela, el 3 de febrero de 1795. Pero les decía en un determinado momento que Bolívar nunca tuvo la intención clara de una nueva república. El verdadero arquitecto, el verdadero artífice, el verdadero estadista de esta nueva república es Antonio José de Sucre y Alcalá, el gran mariscal de Ayacucho. Sucre, cuando asume la presidencia ese 29 de diciembre de 1825, un mandato que sería hasta el 18 de abril de 1828, sería el artífice, el arquitecto, el ingeniero de esta nueva nación. Lo primero que hizo es poner coto a la Iglesia Católica establecida en la nueva república. La Iglesia Católica, lamentablemente, jóvenes, en el periodo de la lucha independentista, jugó el papel de dobleces. La mayor parte de los movimientos de los patriotas eran denunciados por religiosos a las huestes españolas. Esto había molestado muchísimo al mariscal Sucre y cuando él asume la presidencia decide confiscar todos los bienes de la iglesia y expulsar
a las comunidades religiosas establecidas aquí. Tuvieron que salir de Bolivia agustinos, jesuitas, mercedarios. La única comunidad religiosa que le permitió Sucre quedarse fue los franciscanos. La comunidad franciscana, la cual sí, según el mariscal, cumplían con los objetivos y la filosofía de dicha institución religiosa. Seguiremos viendo. Antes, me gustaría ahora señalar, ya entrando en el contexto mismo del primer presidente de esta república, los actos administrativos de Simón Bolívar. En agosto de 1825, Bolívar cruzó el desaguadero y se dirige a La Paz. De allí a Potosí, donde cumple su promesa de subir al Cerro Rico para inaugurar la bandera de la libertad. Entre los actos más importantes y destacados del Libertador es la creación de los fondos públicos, se abolió el tributo indígena y a su vez prohibía la servidumbre de estos sin el consentimiento pleno de él, o sea, si no fuera por su propia voluntad. Luego, en la costa boliviana, en el puerto de Cobija, que sería denominado Puerto La Mar, que llevaba el nombre de un general patriota o del ejército libertario muerto en una batalla. Son los actos administrativos más resaltantes del Libertador, ya que, como les dije, apenas estuvo en la presidencia 4 meses y 17 días. Cuando ya él decidió dejarle el mandato al gran mariscal de Ayacucho, la cosa sería totalmente diferente. Seguiremos viendo. Les decía que Sucre nació en Cumaná, Venezuela, ese 3 de febrero de 1795, un destacado militar. Según la biografía del historiador norteamericano William E. Armstrong, Sucre era un destacado militar, sobre todo, pero como ingeniero militar. Cuando empezó el proceso independentista de las naciones en toda la América hispánica, Sucre se involucró de pleno y se vio junto a Simón Bolívar y llegó a ser la mano derecha del Libertador. En el Ecuador logra una aplastante derrota al ejército español en la batalla de Pichincha, que significaría la independencia del Ecuador, y luego las batallas de Junín y Ayacucho. Les decía que fue presidente de Bolivia desde el 29 de diciembre de 1825 al 18 de abril de 1828. Se casó con la noble María Carcelén
marquesa de Solanda. Y como dijo el libertador Simón Bolívar, Antonio José de Sucre era de esos hombres que nacen cada millón de años. Su carácter, su lealtad, su amistad incondicionable y además la viva imagen de un hombre inmune a cualquier acto que vaya contra los intereses de la nación. Pero el mariscal Sucre tuvo la mala suerte de estar rodeado de ciudadanos bolivianos que su ambición personal hicieran que sea un grupo de traidores a la cabeza del traidor principal en la historia de Bolivia, como fue Casimiro Olañeta. Es irónico hacer un recuerdo mental de lo que pasa y lo que pasó. En 1825, cuando llegó a Bolívar a Sucre, el pueblo salió a engalanar todas las calles de la ciudad para recibir guirnaldas, arcos de flores, sí, una serie como un recibimiento apoteósico a estas dos figuras. 3 años después, jóvenes, Sucre tiene que salir casi escapando del territorio boliviano, víctima de las confabulaciones de Casimiro Olañeta y José Mariano Serrano. Lo veían a Sucre como un estorbo en el camino para lograr sus objetivos. Lo más triste de este episodio viene a ser que Sucre lamentablemente salió de Bolivia con la idea de que el joven militar Andrés de Santa Cruz Calahumana sea parte de ese grupo de traidores. Se encargaron de crearle una imagen totalmente oscura y turbia ante Santa Cruz, ante los ojos del mariscal de Campeche. Lamentablemente, de esa salida, Sucre, al retornar a Venezuela, cuando cruzaba la quebrada de Berruecos, el 4 de junio de 1830, es asesinado. Y es asesinado por gente que en su momento estuvo a su lado cuando se lograba la independencia de Colombia. Cuando Simón Bolívar se enteró de esto, del asesinato del mariscal, historiadores venezolanos como ecuatorianos y peruanos manifiestan que a Bolívar le afectó muchísimo la muerte del mariscal Sucre, del asesinato del mariscal Sucre, que en su lecho enfermo de Simón Bolívar dijo que habían destrozado una vida que estaba llena de solo valores, altruismo y desprendimiento. 6 meses después de la muerte del mariscal Sucre, Simón Bolívar fallecía en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Como les dije anteriormente, el mariscal Sucre fue el artífice, el arquitecto, el ingeniero de esta nueva nación. Primero, la reactivación económica. Segundo, una serie de reformas con las que permitiría que esta nueva nación
esté a la vanguardia de las naciones recientemente independizadas. Organizó casi toda la estructura de este nuevo Estado. Creó los ministerios de guerra y el Ministerio del Interior y el de Finanzas. Y en su gabinete, lamentablemente hay que decirlo, estaba así el general Andrés de Santa Cruz Calahumana, José María Pérez de Ordilinea, el último de los hermanos Lanz, Miguel, de lo cual él en la biografía que escribe el historiador William Lilongström, decía que Miguel Lanza, ¿cómo llegó a ser militar? Porque era una persona totalmente inepta. Y finalmente citamos la triste y nefasta figura de Casimiro Daniel. Si bien Sucre estuvo rodeado de altoperuanos convertidos a bolivianos, el manejo de las finanzas del Estado estaba dirigida por un español, Facundo Infante, el cual fue de desagrado para el grupo del entorno del mariscal, pero principalmente para Casimiro Lañeta, José María Serrano y otros. Decían que como las finanzas de la patria era manejada por un extranjero. Como les dije, la semilla de la discordia y de la traición lamentablemente tuvo un buen terreno para germinar. Y ese terreno fue Casimiro Lañeta. Para los connacionales, Sucre ya no era de su agrado. El resentimiento, aparte de que la Iglesia Católica había generado una antipatía hacia el mariscal, y Sucre se vio rodeado de enemigos, pero ni siquiera de enemigos declarados, sino de enemigos ocultos en las sombras y rodeándolo a él. Una situación nada agradable es la permanencia de tropas colombianas en el territorio nacional, los llamados voltigueros, que era más o menos un número de 8.000 hombres. Sabemos que el mantener tropas fuera de un estado es altamente costoso. Y para esa época, el mantener la permanencia de tropas colombianas en el territorio boliviano resultaba, primero, incómoda y segundo, de un excesivo gasto público. Toda esta situación confabularon para que estalle un motín el mes de abril. Estalló un motín el mes de abril que derivaría con la renuncia ese 18 de abril de 1828, renunciaría Antonio José de Sucre a la presidencia de Bolivia.
Como manifesté en párrafos anteriores, Sucre fue el arquitecto de esta nación. El Alto Perú había nacido a la vida independiente, había nacido la República de Bolivia y nacía con 5 intendencias: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Ese 23 de enero de 1826, el mariscal Antonio José de Sucre las eleva al rango de departamento. Oruro ingresaría a su condición y calidad de departamento el mes de septiembre de 1826. Si vemos la historia, ya haciendo una segmentización del gobierno de Santa Cruz, les decía que, aparte de tener enemigos declarados, pero ocultos en su entorno, la Iglesia Católica fue de frente contra el mariscal Sucre. Sucre había decidido la expulsión de las comunidades religiosas del territorio boliviano, exceptuando a la orden franciscana, y todos los bienes que poseía la iglesia, templos, albergues, dispensarios, seminarios, etcétera, etcétera, pasaron a la República, al Estado, y estos fueron utilizados con un solo objetivo, de la cual el mariscal Antonio José de Sucre fue también el artífice en la historia de Bolivia: la educación. Sucre vio la necesidad de dar de la formación de escuelas, liceos y todo lo que se pudiese para empezar la alfabetización y la formación educativa de todos los bolivianos. Así, hablando como un referente, el mismísimo maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, estuvo en territorio boliviano y más propiamente en Cochabamba. Si ustedes conocen el templo de la Recoleta, a su lado está el Hotel Cochabamba. El Hotel Cochabamba, que hoy se lo conoce, en el momento en que estaba en la presidencia Antonio José de Sucre, pasó a ser un liceo, de la cual su director fue Simón Rodríguez. Pero el problema de la educación en Bolivia iba a marcar uno de los grandes problemas que hasta ahora se arrastra. Improvisaciones, experimentos, manoseo político, se podría señalar como principal en ese problema de la educación boliviana que hasta nuestros días seguimos arrastrando. Pero seguiremos viendo. Les decía en un determinado momento que la Constitución bolivariana había nacido promulgada el 19 de noviembre de 1826. El 26 de mayo de 1826, el Congreso boliviano le encarga al presidente de la República, el mariscal Antonio José de Sucre y Alcalá, que había asumido la presidencia ante las renuncias del libertador Simón Bolívar, se manda al Congreso en el mes de junio
al Congreso peruano, el cual acepta y reconoce, acepta la independencia de Bolivia y la Constitución vitalicia. Como les dije, si bien la Constitución fue proyectada por Simón Bolívar, donde se establecía el régimen unitario, dividido en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con 3 cámaras, tribunos, senadores y censores. Y también se incluía como un 4º poder al poder electoral. Pero hay que ser bien específicos y claros en este sentido. Esta Constitución, jóvenes, vuelvo a recalcar lo que decía hace en párrafos anteriores. Lamentablemente fue una Constitución racista y excluyente. Porque ahí nació una república libre, soberana e independiente solo para criollos y mestizos. Los indígenas no fueron tomados en cuenta. Es más, ni siquiera se los menciona. Seguiremos viendo. Bueno, a fines de 1827 la situación en Bolivia era totalmente tensa en el gobierno del Mariscal Sucre. Lamentablemente ya se iban vislumbrando, se estaba vislumbrando en el horizonte lo que iba a pasar a posterior y en lo futuro. Perú entró claramente en una situación de guerra con la República de Colombia. Pero el Perú tenía una preocupación bastante ¿cómo les diría? Una preocupación bastante valedera. ¿En qué sentido? En el territorio boliviano estaba acantonado una guarnición militar colombiana, los famosos voltigueros, una tropa que componían 8,000 soldados. Esto para el Perú representaba una situación sumamente peligrosa, pues era tener parte del ejército colombiano en la retaguardia. Todo esto se fue acelerando a medida de que las cosas se fueron, diálogos, conversaciones, pero en una localidad de Potosí, llamado Piquiza, se va a formar el famoso Tratado de Piquiza, por la cual el Perú no invadía Bolivia, pero a cambio dejaba la presidencia y renunciaba el Mariscal Sucre. Gamarra, que lo vamos a ver posteriormente, la figura de Agustín Gamarra, un personaje que tuvo una notable influencia en la historia de nuestro país, hasta su muerte ese 18 de noviembre de 1841 en la batalla de Ingari. Toda esta situación, toda esta contingencia que se da, es aprovechada por este general Agustín Gamarra, quien sin ningún reparo invade el territorio boliviano, llega hasta Oruro, y el general boliviano José María Pérez de Urdilinea estaba a cargo del ejército boliviano. Como les decía, se firmó el Tratado de Piquiza, Sucre abandona la presidencia, abandona ese ejército colombiano acantonado en nuestro territorio, pero la situación ya fue definitiva con las denuncias del Mariscal Sucre. Ante esta situación, el general José María Pérez de Urdilinea
que estaba como jefe del Consejo de Ministros, asume el cargo de presidente interino. Esto le va a llevar escasamente 3 meses. Un periodo relativamente bueno como para convocar a elecciones, en la cual aparece la figura de un personaje que marcaría mucho la historia de Bolivia. Un personaje llamado Andrés de Santa Cruz Calahumana, mestizo, hijo de español y de madre indígena. Su padre se llamaba Joseph Santa Cruz y su madre Basilia Calahumana. Él, en la dupla con José Miguel de Velasco, se presentan a las elecciones, gana las elecciones, pero él, Andrés de Santa Cruz, no se encontraba en Bolivia, estaba como representante diplomático del Perú en Chile. El que asumiría el itinerario hasta que regrese Andrés de Santa Cruz sería su vicepresidente José Miguel de Velasco Franco. Seguiremos viendo. José Miguel de Velasco Franco, nacido en Santa Cruz, se puede decir que ha sido un militar, hay que ser bien claros todos, a excepción de la figura de Andrés de Santa Cruz, los connacionales se formaron militarmente en batalla. Y José Miguel de Velasco no iba a ser la excepción. Dentro de la historia política y militar de José Miguel de Velasco Franco, podríamos ver que es el presidente que mayor, 4 veces asumió la presidencia. En 1828, en 1829, en 1839, y su última, que sería ante el abandono de la presidencia por Eusebio Guilarte, que escapa de Bolivia y se asila en el Perú, Eusebio Guilarte, y tendría que enfrentarse a otra figura como es Manuel Isidoro Pérez, su Humérez, el cual lo derrota en la batalla de Yamparaes. Ahí desaparecería la figura de José Miguel de Velasco Franco. Vuelvo a decir, este militar es también otro controvertido en la historia de nuestro país. Cervecero, traidor, porque fue uno de los que conspiró para que Andrés de Santa Cruz fuera derrotado y por ende la Confederación Perú-Boliviana ese 20 de enero de 1839 en Yungay. Que se acomodó a las circunstancias, ni duda cabe. Cuando desapareció la imagen y la sombra de Santa Cruz en Bolivia, quiso hacerse del poder, pero lamentablemente las cosas no iban a ser como se pensaba. Ahí aparecería otro hombre que jóvenes, toda su acción negativa y también traidora fue limpiada de manera artística con su triunfo en Ingá. Hablo de la figura del también presidente boliviano, José Vallivian Seguro. Pero seguiremos viendo. Ya hemos visto la figura y el talante de José Miguel de Velasco Franco.
Y lamentablemente ahí vemos los primeros matices de la turbulenta vida política que iba a tener Bolivia a lo largo de su historia. El Congreso de ese entonces, sí, de manera, pero que muchos historiadores dicen, no hay un asidero sólido que diga por qué se cambió de actitud. Si ya estaba designado como presidente interino y José Miguel de Velasco Franco, ¿por qué vino ese cambio intempestivo y se lo designa como nuevo presidente al cochabambino Pedro Blanco Heredia, con su vicepresidente Ramón Loaiza? Es sorprendente esta decisión, pero el final que tendría sería más sorprendente y más triste en la historia política de nuestro país. Pedro Blanco Heredia apenas estaría 5 días de la presidencia, es llevado y se produce una reacción de otros militares, una destacada como es la de José Vallivian Segurola, que apoyaban los coroneles Mariano Armas y Manuel Vera. Sin tomar ningún reparo, lo detienen a Pedro Blanco Heredia. Este es llevado al convento de las Recoletas en la ciudad de Sucre y es asesinado el 1 de enero de 1821. Ese es el vacío histórico que la historia no nos puede dar un apoyo para decir el porqué de toda esta circunstancia. Lo cierto, jóvenes, es de que muerto Pedro Blanco Heredia, nuevamente asume el itinerato José Miguel de Velasco Franco, y el cual declara vigente la presidencia provisoria, reconociendo en las elecciones de agosto de 1828 y declarando ganador al mariscal Andrés de Santa Cruz Calauga. A partir del gobierno de Andrés de Santa Cruz Calahumana, un periodo de 10 años, vamos a ver cómo este insigne militar haría de esta nación una de las más modernas con relación a las otras naciones en el contexto de 1829-1840. Con esto, jóvenes, hemos visto este primer capítulo desde la creación de la República de Bolivia, todas las instancias que se han ido dando desde las dos últimas batallas que sellan la independencia del Perú, la batalla de Tumusta, que sella la independencia del Alto Perú, hasta el nacimiento de la República de Bolivia, ese 6 de agosto de 1825. El primer gobierno del libertador Simón Bolívar y Palacios, el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre Alcalá,
los gobiernos interinos de José María Pérez de Ririnea, el itinerato de José Miguel de Velasco y ese oscuro pasaje histórico de 5 días de gobierno de Pedro Blanco Heredia. La próxima clase continuaremos con el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz Campaná, el periodo 1829-1839.